Hola, hola chiquillos de primero medio. Bienvenidos a su clase. Esta vez vamos a trabajar con la guía número 7, que como bien ustedes saben, se trata de un resumen sobre las guías número 4, 5 y 6 de lenguaje, ¿ya? Nosotros vimos este contenido clases pasadas y está en los videos anteriores. Sin embargo, vamos a hacer un pequeño resumen o un pequeño repaso sobre los contenidos de esas guías y vamos a realizar algunas actividades, ¿ya? Que los van a preparar para una evaluación que, como ya sabemos, va a ser un cuestionario en un formulario de Google. Vamos entonces a la guía, al desarrollo de la guía. Veamos. Primeramente, nosotros estuvimos trabajando en nuestra guía número 4 con el tema del romanticismo y la libertad, ¿ya? ¿Qué vimos acá? Vimos algunas características que representan lo que es la época o la corriente artística que se enmarca en el año, en el siglo XVIII, sobre lo que es el romanticismo. Vimos algunas características esenciales, como lo es el tema de la imagen del poeta, cómo es representado el poeta en estas fechas. Qué es lo que buscaban estos personajes o estos artistas que se iban contra la sociedad existente, contra la sociedad neoclásica o racionalista, que intenta enmarcar todo en una verdad absoluta, científica, y que no deja espacio para la imaginación, ¿ya? O lo que no es real, o lo que aparenta no ser real. Comienza entonces a surgir una especie de sentimiento en el que la libertad, los derechos, ¿cierto? La justicia, lo que es justo, derechos humanos, las leyendas patrióticas, todo lo que es representativo de su propia cultura, va a empezar a tomarse en cuenta, ¿cierto? Para comenzar a desarrollar todo lo que son los eventos posteriores en cuanto a derechos humanos universales. Ya aquí es donde se declaran los derechos humanos universales. También comienza a surgir una especie de género, que esto es súper importante, el género fantástico comienza a desarrollarse tremendamente. ¿Qué significa? El género fantástico no es simplemente que todo es ficticio, sino que existe un quiebre de la realidad, ¿ya? Se comienza a narrar una historia real con características cotidianas que de repente tiene un quiebre dramático y se transforma en algo fantástico. Ya como lo vimos en Drácula cuando leímos esa novela, comienza narrándose como una especie de un hombre, un abogado, ¿cierto? Que va en un tren, va viajando a su trabajo y de repente se produce un quiebre de la realidad cuando éste observa al conde eh, trepando por el castillo, ¿cierto? Un quiebre de la realidad entonces. Tenemos entonces que toda esta insatisfacción que sentían estos artistas sobre la sociedad de ese entonces los lleva a aislarse, ¿cierto? Y produce una insatisfacción tremenda que los lleva a individualizarse. ¿Y a dónde se escapan? A la naturaleza. Es por esto que los artistas de la época comienzan a inspirarse en lo que es la naturaleza y cómo se transforma esta en un espacio para la individualización, la soledad, la reflexión, autoconcepción, es decir, hablar de sus sentimientos, o sea, pensar en sus sentimientos, reflexionar sobre eso, ¿cierto? Profundizar en las cosas más trascendentales para ellos como la libertad, ¿cierto? La libertad de expresión, todo lo que va más allá de lo racional de los límites, ¿ya? Es por esto que también comienza a surgir un género que es el del terror, porque eso va más allá de lo que es racional, por lo tanto, todo lo que es terrorífico, lo que es satánico, fantasmagórico, todo eso empieza a surgir ese género, ¿ya? En la época de Poe, Edgar Allan Poe, entonces los textos, los cuentos, los microrelatos de terror son el boom, ¿ya? Quieren dar explicación a cosas que no tienen explicación racional. Y también surge este elemento súper importante,
que quiero que lo tengan en cuenta siempre, que es el tema de lo sublime. Es tanta la apreciación por la naturaleza y por las cosas del mundo que se empieza a analizar esta sensación estética de observar algo, admirar algo, y que eso sea tan inexplicablemente indescriptible que no se pueda decir nada, ni no se puede argumentar nada al respecto como para describir lo que uno está sintiendo, ¿ya? Por eso se le llama sublime. Existen varios teóricos como Kant, Walter Benjamin, que van a hablar de estos temas, pero no vamos a ahondar en eso, ¿ya? Simplemente vamos a saber que este concepto es muy importante para la estética de la época porque describe estas sensaciones y se puede ver en muchos cuadros, ya como los personajes de los cuadros de arte, de las pinturas, están observando algo con unas expresiones como de impacto, ¿ya? Eso vimos nosotros en la guía número 1. En la guía número 5, o sea, en la guía número 4, perdón. En la guía número 5 trabajamos lo que es la simbología en la literatura y vimos algunos elementos, algunos símbolos importantes que son característicos de ciertas obras literarias. Vimos también lo que era el símbolo como figura literaria, en donde representa un objeto, una acción, una expresión, como dice ahí, que significa algo más que solo lo visible, sino que representa algo, ¿ya? Como sale acá el caballo de Troya, que es el mayor ejemplo, el caballo de Troya es un elemento que generó una acción, ¿cierto?, específica, y que representa algo. Entonces, cada vez que aparezca un caballo de Troya en alguna obra artística, probablemente sea representativo de un engaño, ¿cierto? Porque los soldados iban dentro del caballo, se produce una mentira, una traición importante que define el destino de los troyanos. Entonces, queda como símbolo marcado en la literatura y como intertexto en distintos tipos de obras literarias desde ahí en adelante. Vimos las características de lo que es del símbolo, en la que tenemos que es dual, ya que tiene un significado real, el caballo de madera, y uno que lo representa, ¿ya? ¿Qué representa el caballo de madera? El caballo de Troya, el engaño, la mentira, ¿ya? Una sorpresa, también puede ser una sorpresa, un engaño muy grande. Es subjetivo también, ya que puede variar, puede variar su interpretación dependiendo de la cultura, puede interpretarse de distintas formas dependiendo de la persona y de dónde viene esa persona, pero también a la vez es colectivo, representa un objeto colectivo, como hablábamos del el perrito este, el que se le llama matapacos, ya que es un símbolo de rebeldía, ¿cierto? El objeto entonces, o sea, el significado real sería el perrito que existió, ¿cierto? Y la representación sería la rebeldía del pueblo, por ejemplo, ¿ya? Tenemos también que es complejo ya que otorga un sentido y una profundidad a la historia mucho mayores, ya que establece dos tipos de significados, por eso es dual, entonces lo complejiza mucho más. No solamente es un objeto, sino que nos puede dar para una interpretación distinta, porque representa otra cosa, ya representa otra idea. Eso vimos entonces los símbolos, vimos la manzana, ¿se acuerdan? Vimos la calavera de Hamlet, vimos a Don Quijote, ¿cierto? Luchando con los molinos de viento. Esos son símbolos característicos de la literatura que puedes encontrar en alguna otra obra, ¿ya? Y por último, la guía más controversial de todas, la guía número 6, con los medios de comunicación masivos, ya que es una unidad distinta a lo que hemos estado viendo, y van a tener que ir de a poquito ir integrando estos conceptos. Tenemos, ¿qué son los medios de comunicación masivos? Son los medios tecnológicos que sirven para, como dice ahí mismo, comunicación masiva, es decir, mensajes a un receptor. Un emisor es el que manda el mensaje y el receptor lo recibe, ¿ya? Entonces, cuando comienza a surgir los medios de comunicación masivos, gracias a la globalización, acuérdense de eso, que es un fenómeno importante en donde comienza a conectarse todo el mundo a través de la comunicación instantánea,
y comienza a llenarse todo de información de distintos lugares, a producirse interculturalidad, pluriculturalidad, porque todo se comienza a mezclar rápidamente. Eh, ya no simplemente yo puedo imaginar en libros cómo son las otras culturas, sino que ahora puedo verlo en un celular, lo puedo ver, o sea, lo puedo ver en la televisión, ¿cierto? En un computador, puedo estar viendo qué hay en otras partes, puedo comunicarme con otra persona en el momento, puedo hablar con una persona de otro país, ahora puedo verla, puedo llamarla por teléfono, por WhatsApp, ¿ya? Todo eso surge con la globalización en el siglo XX, ¿ya? De aquí en adelante, el receptor no solamente va a ser individual. No, con el teléfono nosotros llamábamos por teléfono y solamente respondía una persona, ¿cierto? No. Ahora, con todo esto que ha pasado con los medios de comunicación masivos, te pueden recibir la información que tú mandes muchas personas a la vez. Si tú haces un post en internet, puede ser dirigido a todas las personas que se metan a esa página web. Por lo tanto, la comunicación pasa de tener un receptor individual, el que recibe, a ser uno colectivo. Muchas personas. Recordemos que colectivo se refiere a muchas personas. ¿Ya? Entonces, las características que vimos son que lo de los emisores y receptores, que pueden ser individuales y colectivos, una persona o varias personas, que son abiertos, es decir, que cualquier persona puede acceder a ellos, o sea, no tiene un filtro, no es como que te digan, no, tú tienes que tener dos manos para poder acceder a Internet, o tú tienes que tener dos ojos para acceder a Internet. No, no tiene filtro. Sin embargo, puede que exista algún filtro económico, ahí tendríamos que verlo porque se paga por tener Internet, no es gratis. La otra característica, se relacionan con distintas disciplinas y distintos lenguajes. ¿Qué quiere decir esto? Que en Internet existen miles y miles de disciplinas, como hablábamos, mecánicos, artistas de cuadros, maquillaje, papelería, textiles, cámaras, tecnología, ¿ya? Gente que sea fan de un grupo musical, y tienen distintos lenguajes, ellos van a hablar sus lenguajes. Por ejemplo, a los que les gustan los mangas, van a hablar de solamente conceptos que tengan que ver con los mangas que quizás ni siquiera nosotros conocemos, ¿ya? Que no manejamos. También tenemos el contenido que es a un público heterogéneo, es decir, que pueden ser gente muy distinta, y puede ser también a un público muy reducido, ya que maneja un código, es decir, o puede ser para mucha gente distinta. Por ejemplo, un post en una página de Facebook donde todos sigamos de noticias, mucha gente distinta con muchos gustos, o puede ser un público más reducido, por ejemplo, en un grupo que hable de ciertas cosas específicas, como un grupo de personas que les guste la caligrafía. Entonces ellos van a hablar de ciertas cosas, de qué destacador ocupar, ¿cierto? Para hacer la letra más bonita, etcétera. ¿Ya? A eso se refiere. Esa es la última característica. Son 4 características, por favor, recuérdenlas. Individuales y colectivos, los emisores y receptores, abiertos, distintas disciplinas, heterogéneos y público reducido. ¿Ya? En los tipos tenemos los libros, la prensa escrita, la televisión, la radio, internet y el cine, ¿ya? Ahí ustedes se detienen a revisar cada una de las definiciones porque ya sabemos más o menos de qué se trata. Los libros, ustedes saben que hablamos de los bestsellers, que cuando comienzan los medios de comunicación masivos, los libros se transportan a lo que es la producción, la venta instantánea de libros y libros y libros, que antiguamente no era tan rápida y no cualquiera podía acceder a tener un libro, ¿ya? Ahora sí. La prensa escrita, vimos que era el medio oficial donde se obtenían las noticias oficiales, ya no era internet, no era la televisión, era el diario. La televisión, hablamos de lo que era la censura, ¿cierto? La manipulación del contenido. La radio, hablamos de la cooperativa, como la información era instantánea, no está grabada, sino que están hablando en el momento, entonces era súper importante eso. Internet y el cine, que eso ya está de más explicarlo. Entonces comenzamos con las actividades.
y en la guía número 4, entonces como trabajamos lo que eran los poetas románticos, yo les puse aquí un poema de una poetisa, una poeta romántica, ¿ya? A Rosalía de Castro, en donde ustedes tenían que empezar a analizarlo. Aquí hicimos un breve análisis en clase, ¿cierto? Empezamos a definir los conceptos que no entendíamos, que están en amarillo, los definimos, cabezales, ¿cierto? Una parte del caballo, tornas, darse vuelta, una mofa, una burla, morar, ¿cierto? Habitar, permanecer. Definimos también aquí en negra sombra que te asombras, que era nuestro objeto, ¿cierto? Del que se estaba hablando en el poema, y en el mismo sol te asomas, ¿ya? Que aquí, ¿qué comentamos? En el mismo sol te asomas es que está en todas partes, en el mismo sol que yo veo, te asomas, es decir, apareces, ¿ya? Voy a hacer la lectura del poema para que comencemos a realizar la actividad. Dice así: Negra sombra, de Rosalía de Castro. Cuando pienso que te huyes, negra sombra que me asombras, al pie de mis cabezales tornas haciéndome mofa. Si imagino que te has ido, en el mismo sol te asomas, y eres la estrella que brilla, y eres el viento que sopla. Si cantan, tú eres quien cantas. Si lloran, tú eres quien llora, y eres el murmullo del río, y eres la noche y la aurora. En todo estás y eres todo, para mí en mí misma moras. Nunca me abandonarás, sombra que siempre me asombras. ¿Ya? Precioso el poema en el que se desarrolla la temática de la sombra, pero con un nivel simbólico en el que se puede interpretar que puede ser una persona, ¿cierto? Puede ser un objeto, incluso puede ser una emoción que le aparece en todas partes, que no puede deshacerse de ella, y que le pide o dice, decreta que nunca la va a abandonar, que va a estar para siempre con ella, ya que no sabemos si es una persona, una sensación, un objeto. Interesante de interpretar, muy bello. Entonces, la actividad nos dice, ¿ya? Que la actividad nos dice, identifica, luego de leer el poema, identifica un elemento del romanticismo visto en clases y desarrolla un argumento. Es decir, tú tienes que escoger ahí un elemento que hayamos visto del romanticismo, ya en las características que vimos anteriormente, y aquí argumentarme por qué ese sería el elemento que está en este poema. ¿Por qué tuviste ese elemento en el poema? Ya me argumentas. Luego, en la actividad número 5, de la guía número 5, dice, según tu lectura del poema anterior, describe y dibuja qué tipo de símbolo se presenta. Luego argumenta tu respuesta con al menos una cita. Entonces, a partir de los símbolos que nosotros vimos, ¿qué símbolo estará puesto en este poema? ¿Ya? ¿Cuál será ese símbolo? Lo dibujo y luego, y luego argumento, ¿ya? ¿Por qué ese sería el símbolo presente en el poema? Para nuestra guía número 5 no podíamos seguir trabajando con el poema, ¿cierto? Porque aquí trabajamos con los medios comunicativos, con los medios de comunicación de masa. Entonces tenemos un nuevo texto, ¿ya? Según lo visto en la guía sobre medios de comunicación de masa, lee la siguiente columna de El Dínamo y responde la actividad. La columna se llama Él es hombre, entre comillas, y sale una fotografía con algunas personas que pertenecen al mundo de la televisión nacional, ¿ya? Pertenecían, que ya no pertenecen. Voy a leerlo rapidito entonces. Dice: la última polémica que ha girado en torno a Las Indomables fueron las afirmaciones de Patricia Maldonado sobre Daniela Vega. Pero todo comenzó en junio, cuando tras el estreno del teaser de la serie La Jauría, indicó: no me metan cosas en la cabeza, porque si no me las metieron cuando tenía 10 años, ni 15, ni 20, ni 30, ¿ustedes creen que a mí me van a meter el cuchuflí en el ojo a los 70? No sea H. Insistiendo en sus palabras, reiteró que Daniela Vega nunca va a poder parir, nunca se va a embarazar,
Nunca le va a poder dar de mamar a un niño porque es hombre y tiene próstata, le guste o no le guste. Casi un mes después reiteró sus declaraciones y aunque afirmó que no lo hice con el ánimo de ofender ni nada, pero sostuvo que va a seguir siendo un hombre hasta el día en que se muera. Nunca va a poder tener una menstruación, nunca va a tener menopausia, no tiene conductos mamarios, no tiene ovarios, no tiene útero. En fin, próstata. Y mientras él viva va a seguir siendo un hombre porque tiene próstata, no hay cambio ahí. Aunque se opere, se corte los genitales, se haga una vagina, va a ser hombre. En una de las últimas emisiones del programa volvió a reiterarlo. El caballero se llama Daniel Vega. Yo dije, ese señor es hombre. Que se vista de mujer, que quiera ser mujer y que se sienta mujer, está en su derecho, pero él tiene próstata. Entonces, nuestra actividad es la siguiente. Habiendo leído esta pequeña columna, responde las siguientes preguntas. Número 1. ¿Qué medio de comunicación masivo es representado en el texto? Justifica. ¿Ya? Entonces tú me tienes que poner ahí a qué se refería esta columna, si es un libro, un canal de televisión, un medio periodístico, ¿cierto? Todos los que vimos antes, y justificarme, ¿ya? ¿Por qué pertenecería a ese medio? 2. ¿Cuál crees que es la función comunicativa de Patricia Maldonado con sus dichos? ¿Qué es lo que intenta comunicar? ¿Qué es lo que está tratando de decir en el fondo? ¿Ya? ¿Cuál es su función al comunicar? Y 3, ¿qué opinas sobre cómo fue tratado el tema en el Dínamo? ¿Podría haberse escrito de otra manera? ¿Tú crees que podría haberse eludido más el tema de lo que dijo Patricia Maldonado? Quizás decir solo una frase, o quizás poner más cosas de las que haya dicho. ¿Crees que es importante que se digan las cosas como son? ¿O crees que quizás para tener un poquito de respeto podría haber sacado un poco unas cositas más, ¿cierto? Ahí tienes que fundamentarme. Recuerda responder con respuesta completa. Tienes 4 líneas. ¿Para qué me vas a escribir una? ¿Ya? 4 líneas. Por último, ustedes saben, el cuestionario que los va a preparar para su prueba, esta es una actividad independiente. Así que ahí pueden pausar el video, hacer su guía tranquila. Tenemos la primera pregunta, segunda, 3 y cuestionario 2, otras 2 preguntitas nomás. ¿Ya? Eh, Importante, después ustedes me comentan qué respuestas pusieron y podemos revisarlas juntos. ¿Ya? Recuerden responder su pauta de autoevaluación que está en la página de El Colegio para que vaya dentro de su nota, ¿ya? Eso. Espero que les haya servido y nos vemos en clases. Un abracito, cuídense mucho.